Antes de comenzar con el video, quisiera agradecer y enviar un abrazo enorme a los agentes VIP del canal. Muchísimas gracias por su apoyo a este proyecto y por permitirme continuar ofreciéndoles más de mi contenido. En verdad se los agradezco. Atari tuvo en sus manos la posibilidad de recuperar su hegemonía en el mercado de los videojuegos, pero cometieron un terrible error que los hundiría aún más en el fracaso. Saludos agentes, mi nombre es Jerix y el día de hoy vamos a recapitular la historia de una de las consolas portátiles consideradas como todo un prodigio técnico y que estaba adelantada a su época, la Atari Lynx, consola de la cual hablamos anteriormente en el video de los peores errores de consolas de videojuegos parte 2, el cual podrás ver haciendo clic en la etiqueta que se encuentra justo aquí. Como bien deben saber, Atari en el pasado fue el dominante del mercado de los videojuegos. La marca era muy solicitada y contaba con una excelente reputación, hasta que ocurrió la nefasta crisis de los videojuegos que, irónicamente, ellos protagonizaron, y que desde entonces fue solo cuestión de tiempo para que Atari cayera en desgracia, siendo desplazados por Nintendo mientras ellos se retiraban de la producción de consolas a causa de las pérdidas millonarias que sufrieron. La consola Atari Lynx fue una de las últimas producciones de la empresa antes de su retiro. Tuvo una vida de tan solo 7 años en ventas, habiéndose vendido solo 5 millones de unidades en todo ese tiempo. Un verdadero fracaso. Pero, ¿por qué falló este producto? Aunque la consola tiene la marca de Atari en ella, realmente esta empresa no fue su creadora. Ese mérito es del antiguo estudio de desarrollo de videojuegos Epyx, fundado en 1978 y que finalizó sus operaciones en 1993. La compañía originalmente se llamaba Simulaciones Automatizadas y usaba la denominación Epyx como una marca para juegos de acción, y que eventualmente adoptarían dicho nombre para darse a conocer en 1983. Durante el tiempo que se mantuvo operable, Epyx desarrolló una gran cantidad de videojuegos, especialmente la Commodore 64, un computador casero de 8 bits de la cual se volvieron terriblemente dependientes. Esto trajo como consecuencia que Epyx solo tuviera grandes ingresos de esta plataforma. Hicieron intentos por diversificarse a otros proyectos, pero cada departamento fue un fracaso tras otro que los hizo entrar en una crisis financiera. Para tratar de remediar esta situación, Epyx quiso desarrollar un hardware propio que nombraron internamente como Handy. Desafortunadamente, dados sus problemas económicos, no era posible que ellos produjeran la consola, así que se vieron en la necesidad de buscar a un asociado. Su primer intento fue con Nintendo en 1986, pero no tuvieron suerte, ya que la gran N los rechazó. No porque la idea no fuera de su agrado, sino porque ellos ya estaban planificando el lanzamiento de la Game Boy. Su siguiente opción fue Atari, quien estaba ansiosa de recuperar su dominio en el mercado. Cuando les hicieron la propuesta y presentaron el Handy, los ejecutivos de Atari quedaron maravillados por el proyecto de Epyx. Así que luego de algunas reuniones, finalmente llegaron a un acuerdo. Atari se haría cargo de toda la producción y marketing, además de adueñarse de los derechos del hardware, mientras que Epyx, debido a sus dificultades, solo se encargaría de desarrollar los juegos para la consola. Fue así que para el año 1987, Handy dejaría de tener este nombre clave y sería rebautizado como Atari Lynx, cuya planificación había concluido para ser finalmente presentada en 1989. Durante su presentación, se dieron a conocer las especificaciones técnicas del producto, que claramente eran sorprendentes para su época.
La consola había sido diseñada por gran parte del equipo encargado del diseño de la Amiga, una computadora de los años 80 que fue un éxito a nivel mundial. Se trataba además de la primera consola portátil a color, con una potencia nunca antes vista. Un híbrido entre 8 y 16 bits, capaz de hacer novedosos efectos, como zooms y pseudo 3D, algo que ni siquiera la Mega Drive poseía. Su pantalla LCD era enorme para la época, pero esto le permitía disponer de una paleta de 4096 colores, con sonido estéreo y lo mejor de todo, la pantalla estaba retroiluminada, la primera en su tipo. La consola de Atari también presentó una característica única en la historia de estos productos. Fue una consola ambidiestra. Bastaba con oprimir un botón para que se invirtiera la imagen en pantalla, cambiando también la orientación de los botones para que jugadores zurdos y diestros pudieran usarla sin ningún problema. Finalmente, en sus juegos multijugador se podían unir hasta 8 consolas simultáneamente. Tales características hicieron que esta consola fuese inmediatamente catalogada como todo un prodigio. Así como ocurrió con la Game Boy, Atari Lynx utilizaba cartuchos que almacenaban los videojuegos. Esta portátil solamente tuvo un total de 80 títulos debido a su corto periodo de vida. Si bien ya hemos mencionado las características de la consola, que realmente son maravillosas para su tiempo, la triste realidad es que este fue uno de esos casos en los que la capacidad y potencia técnica no son elementos que garantizan el éxito en este mercado. Esto fue algo que Atari, Epyx y su producto estrella, lastimosamente, tuvieron que aprender de la peor manera posible. A pesar de su capacidad, Atari Lynx tenía una gran cantidad de problemas que poco a poco la llevaron a su perdición, y estos provenían de todas partes: hardware, funcionalidad, de aspectos económicos, software, diseño, etc. Tal parecía ser que esta consola estaba destinada al fracaso. ¿Recuerdan que les mencioné que Epyx pensó en asociarse con Nintendo para desarrollar el Handy? Bueno, resulta ser que además de que ya estaban planeando el lanzamiento de la Game Boy, justo en el mismo año de presentación de Atari Lynx, la gran N presentó su consola portátil, por lo que las comparaciones entre Lynx y Game Boy no se hicieron esperar. Debemos tomar en cuenta que para el año de lanzamiento, 1989, Atari tenía serios problemas con su reputación en el mercado y ante los inversionistas, debido a los terribles fracasos comerciales que ya tenía la empresa, por lo que en vez de generar buenas expectativas con este anuncio, Atari se enfrentó a un mercado completamente escéptico de lo que pudieran lograr con esta nueva consola. No se tenía ninguna duda sobre sus especificaciones. Recordemos que esta consola es y fue todo un prodigio, pero hablando de impacto positivo, nadie tenía fe en ella. Otro problema de Atari Lynx fue su precio de lanzamiento. Mientras que Nintendo conquistó a todos por la simpleza de su portátil y su precio de venta de $89.95, Atari comercializaría su consola a $180, un precio exagerado para la época que haría que tan solo unos cuantos pudieran costearla. Pero ¡hey! Tantas innovaciones justificarían el producto y seguramente su librería de juegos sería magnífica, ¿verdad? ¡No! Quienes tuvieron la desgracia de comprar esta consola se dieron cuenta más pronto que tarde que invertir en Atari Lynx era un derroche absoluto de dinero. Ahora voy a hacer comparaciones con la Game Boy, su único competidor durante algunos años, para que puedan apreciar la causa por la que los consumidores y desarrolladoras no querían para nada a la Atari Lynx. Uno de los peores errores cometidos por la consola, y de la cual hablé en el video de los peores errores de consolas parte 2,
es que Atari jamás reparó en el rendimiento de las baterías requeridas para su funcionamiento. La Game Boy requería 4 baterías AA para funcionar, teniendo un tiempo de juego de hasta 30 horas. Atari Lynx, por su parte, necesitaba de 6 baterías AA, que aproximadamente duraban entre 4 y 5 horas. Pero si activabas la función de iluminación de la pantalla, se reducía esta duración a unas míseras 2 horas. En términos de fabricación, también le iba fatal. La Game Boy era de producción amigable y utilizaba materiales estándares para su desarrollo. Atari Lynx, en cambio, usaba un chip propio de la compañía que era muy costoso de producir, lo que eventualmente le trajo problemas de suministro para la producción de la misma. Hablando de su portabilidad, Game Boy se podía transportar fácilmente en los bolsillos de las personas y era bastante ligero, mientras que su competidor era muchísimo más pesado y grande, por lo que esta característica se ponía en entredicho, siendo considerada como una consola portátil que carecía de este elemento. Como ambas consolas se comercializaron en el mismo año, la temporada navideña era crítica para ambas empresas. Nintendo en esa temporada ya contaba con una veintena de juegos para su pequeña consola, muchos de ellos con sus personajes, que ya eran populares y aceptados en la sociedad. Lynx, en cambio, solo tenía 5 videojuegos para la temporada. Algunos incluso eran horrendos, por lo que irremediablemente fracasaron en ventas durante una época de suma importancia, de la cual jamás se recuperarían. Pero esperen, lo peor está por llegar. La diferencia abismal entre ambas consolas aumentó año tras año. Esto debido a que Atari tenía problemas importantes para convencer a más estudios de desarrollo para que produjeran juegos en la Lynx. Los estudios sabían muy bien que producir para Atari implicaba sufrir pérdidas sustanciales, sus productos no tenían demanda, el desarrollo era complicado y las pocas ganancias no valían la pena. Sencillamente nadie quería trabajar con ellos. Esta difícil situación obligó a la empresa a realizar una rebaja del precio en 1990 y a probar suerte en el territorio europeo, donde Atari tenía mayor demanda de producto. Gracias a ello, mejoraron ligeramente las ganancias, pero no era suficiente. Atari no tenía títulos que justificaran la compra de su portátil. Game Boy, en cambio, ya tenía monstruos como Tetris, que le hacían vender consolas y juegos como pan caliente. En un intento por resolver el problema, Atari comenzó a trabajar en una revisión de su consola, atendiendo a los principales problemas. El tamaño de la consola se vería reducido considerablemente, lo que implicaría reducir el peso. Se trabajó en la maximización de la duración de las baterías hasta lograr hacer que la consola, ahora sí, alcanzara con total seguridad las 5 horas de juego, ya que incorporaron un botón que activaba y desactivaba la función de brillo. También se modificaron los cartuchos, ya que los iniciales eran difíciles de sacar del aparato, así que tuvieron que rediseñarlos en varias ocasiones, pero finalmente, con la revisión de la consola, se añadiría una curva al final del cartucho que facilitaría enormemente su remoción. De este modo, en 1991 salió al mercado la Atari Lynx 2, con un diseño mucho más elegante y atractivo, comercializándose a un menor precio que su antecesor, pero para su desgracia, esta nueva revisión de la consola enfrentaba problemas aún más serios. La marca Atari Lynx ya estaba manchada. Los compradores no querían para nada esta consola porque ya sabían que era costosa, que no tenía ningún juego que ofrecerles y el gasto que implicaba mantenerla funcional cada 5 horas con 6 baterías era totalmente innecesario frente a la Game Boy. Por su parte, los desarrolladores tampoco estaban interesados en trabajar con la consola pese a sus nuevas especificaciones. Para hacer las cosas aún más complicadas,
Atari Lynx 2 tuvo la desgracia de que, otra vez, en el mismo año de su lanzamiento, Sega se unió a la competencia del mercado de consolas portátiles con su Game Gear, una consola que tenía muchas similitudes con Atari Lynx. Su potencia, la pantalla a color, el alto consumo de las baterías y el elevado precio de venta. Solo que, paradójicamente a ellos, Sega tenía muchos juegos para sus compradores, entre ellos el carismático Sonic, su mascota recién nacida. Este nuevo producto se alzó rápidamente como el sistema portátil favorito a color de los consumidores, desplazando a la Atari Lynx 2 a una lejana y olvidada tercera posición, en un mercado donde la Game Boy, a pesar del Game Gear, era el dominante supremo. Vaya, pero qué historia, ¿no creen? Es una verdadera lástima que la Atari Lynx terminara en desgracia, y curiosamente, parece que de verdad estaba maldita. Empezó en una empresa que sufrió pérdidas importantes, cayó en manos de otra que luchaba fervientemente por no quebrar en el mercado, y lastimosamente acabó siendo otro de los grandes fracasos de Atari, sin mencionar que parecía una broma de humor negro que ambas versiones se anunciaran en el mismo año que salían sus competidoras. Esta batalla entre las tres culminó con el Game Boy habiendo vendido 120 millones de unidades. Game Gear sufrió mucho, pero vendió 11 millones, y entre ambas versiones de la Atari Lynx apenas vendieron 5 millones de unidades, siendo un fracaso absoluto. Atari, luego de esto, reintentaría con su último gran fracaso, la Atari Jaguar, y por su parte, Epyx se fue quedando sin personal desde 1988, cuando tenía 145 empleados. Un año después, menos de 20. Y finalmente, en 1993, apenas tenían 8 empleados, así que sus dueños vendieron lo que quedaba de la compañía. La capacidad técnica de Atari Lynx se reflejaba en sus juegos. Pese a que los desarrolladores no exprimieron del todo su potencial, tuvo grandes títulos, como Blue Lightning, un simulador de combate aéreo, o Toad's Adventure in Slime World, un título de plataformas y aventura. También realizó fieles adaptaciones de juegos de las recreativas, pero hay que aceptar la triste verdad. Por más que lo tenía todo, Atari Lynx no tenía nada. Especialmente, nunca contó con un juego capaz de vender consolas por sí mismo. Y bueno, agentes, ahora díganme, ¿qué les parece la historia de esta consola? ¿Creen que el Handy habría tenido mejor aceptación de haberse aliado con Sega y no con Atari? Pueden dejarme sus opiniones en la caja de comentarios, ya que los estaré leyendo. Si este video fue de su agrado, me gustaría pedirle su apoyo dándole pulgar arriba y compartiendo en redes sociales para que podamos llegar a más personas. No olviden suscribirse y activar la campanita para que puedan unirse a nuestra corporación de agentes y disfrutar del resto del contenido como el que está apareciendo en sus pantallas justo ahora. Nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta la próxima, agentes!